Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, vamos a ver un video que me ha gustado bastante. Este es del podcast de Elmis Castillo. Buenísimo video, las protestas en Panamá con la gente de Sal de las Redes. Vamos a ver y luego vamos a comentar. Tipo de divisiones. Pero sí, hay que entender eso primero. Y como tú dices, o sea, la protesta, si no incomoda, lastimosamente tiene que incomodar para poder que el gobierno tome Lastimosamente. Pero también es importante mencionar que hay todo tipo de protestas. O sea, así como hay personas que van a choque, también hay personas que cantan. Así como hay personas que cantan, también hay personas que pintan. Y todas son totalmente válidas. Claro, yo también creo, no sé si ustedes opinan igual que yo, que sí debe incomodar, pero donde es. Exactamente. Es un punto estratégico, porque si no nos desgastamos como protestantes. Porque no. Claro, yo también creo, no sé si ustedes opinan igual que yo, que sí debe incomodar, pero donde es. Exactamente. Es un punto estratégico, porque si no nos desgastamos como protestantes. Porque O nos jodemos a nosotros entre pobres y ciudadanos. y ellos allá riéndose. Sí. Muy bien. Ok, primero que todo, escucharon. Las protestas tienen que incomodar. Es cierto, como pudieron ver al principio, todo el mundo apoyaba la protesta. De frontera a frontera, todo el mundo apoyaba la protesta. Y todavía la gente, a pesar de la situación que se vivió, la gente decía, estamos en contra de la minera, estamos en contra de la explotación de la minería metálica en Panamá. Entonces, ¿cómo es posible, luego de eso, que mantuvieran estos cierres tan drásticos? Era totalmente incoherente. Si estabas afectando a la gente de abajo, al pueblo, a la gente de a pie, era lo que estabas afectando. Y lo que él se refiere a tipos de protestas, te das cuenta de que hay gente que, ok, el hecho de que tú no hayas salido a protestar, y se vio bastante en redes la gente cómo buscaba la manera o la forma de hacer sentir mal al que emitía su opinión sobre su actuar en las protestas. De una vez te decía vende patria, PRD, Promina, etcétera, porque tú no estabas allá en la protesta parado, porque tú no estabas allá tirando piedra o cerrando, o no estabas en una marcha, etcétera. O sea, hay diferentes tipos de protestas y hay diferentes formas de protestar. No todos, como dice él, van a hacer lo mismo. O sea, unos van a escribir, otros van a bailar, tocar tamborito, etcétera. Hay un montón de maneras de protestar y mostrar descontento, que inclusive uno de esos es que tú lo manifiestas en las redes sociales, inclusive etiquetas a estos funcionarios o a las mismas instituciones, etcétera. Y usted lo ve inclusive en la televisión, salen diciendo, oye, mira lo que piensa la gente cuando hacemos este sondeo sobre este tema, etcétera. ¿Okay? Inclusive lo bueno de las redes sociales, cómo funciona, por lo menos para temas de hasta cierto punto, ¿no?, de afectaciones en tal área, ya sea por calles, por pérdidas de agua, etcétera, van y lo resuelven de una vez en ciertos casos. ¿Ok? Estratégico, buenísima esa parte que señala Elmis, es lo que yo repetía y hice videos al respecto y la gente me decía lo mismo de siempre que le decían a todo el mundo, PRD, Promina, no sé qué. Edison Brose, que fue uno de los que se manifestó en contra de estas medidas extremas de cierres mantenidos en el tiempo prácticamente indefinidos, fue atacado de esa manera. PRD, Promina, vende patria, o sea, ya te das cuenta del argumento, o mejor dicho, del poco argumento que tenía esta gente para defender su posición tan extremista. Buscaban de una vez era el insulto, no había manera de hacerlos entender. Estás afectando a la gente de a pie, estás afectando al pueblo ese que dices defender y por el cual estás, entre comillas, luchando, sin darle chance ni a ellos mismos de pasar, los estás matando. ¿Qué guerra se gana tú matando a tu propia gente? Ninguna. Al contrario, tienes que eliminar en una guerra, es al contrario, no a tu propia gente. Tú mismo matando a tu propia gente. Totalmente incoherente. Pero bueno, a las finales nos dimos cuenta de que Asoprov, Suntrak y estos grupos Nove, que no son todos obviamente, pero ellos tenían ya su propia agenda. Porque lo que pedían era derogatoria. Ellos lo que querían era derogatoria, que ya, ustedes saben, asesorados por los que estaban asesorados, le llenaron la cabeza también. Y sepa Dios qué beneficio querían sacar al respecto, pero a las finales triunfó lo que debería ser el fallo o la buena vía, que fue lo que obtuvimos con el fallo, ¿no? El documento que nos va a dar mayor respaldo para afrontar las situaciones venideras. Entonces,
que tiene que ser estratégico. Una de las cosas que me gustó de la gente de Sal de las Redes es que ellos fueron cambiando hasta cierto punto, pero no se manifestaban. Otra cosa que no me gustó, o por lo menos en este caso de Sal de las Redes y muchos otros grupos más, que no se manifestaban, inclusive de los independientes, inclusive de Lombana, no se manifestaban de manera directa y precisa hasta que sacó el comunicado Sal de las Redes y se deslindó de estos grupos de Asopro, Suntra y no sé qué, que mantenían las medidas extremas de cierre. Pero los otros, inclusive independientes y actuales diputados, no lo hicieron. Yo pensé que iban a hacer una rueda de prensa señalando que la medida estaba mal, que oye, vamos a reunirnos, vamos a dialogar, esa medida hay que reducirla porque los más afectados eran Veragua, Chiriquí, bueno, Chiriquí, Bocas del Toro, ni hablar. Eso allá era prácticamente una Venezuela, una Cuba, una cosa extrema. Yo eso lo comenté y fui atacado también en redes sociales, insultado inclusive, porque la gente es tan fanática, tan insensible. Hay gente que prácticamente pueden hacer un buen trabajo de dictador. De dictador pueden ser ejemplo a seguir, porque son gente totalmente insensible y te pintan un panorama bien radical. Entonces hay que ser estratégico. Estos muchachos cambiaron de cierres a marchas, luego se concentraban en lugares específicos, a hacer sus piqueteos, tamboritos, música, etcétera. Luego entonces se fueron a la Corte Suprema, que fue lo mejor. Mira que inclusive cuando cambiaron los cierres para sitiar las casas de algunos funcionarios, a mí me encantó. Yo dije, oye, tremenda estrategia. Liberas las vías, te vas a la casa de estos funcionarios y las instituciones de estos funcionarios, y ahí vas a estar piqueteando día y noche, o no sé, si no podía ser día y noche, bueno, a estar piqueteando para que vean que estabas todavía atento y a la defensiva si ellos no tomaban la medida que corresponde. ¿Y qué más? Incomodar. Bueno, lo de incomodar ya sabemos, obviamente estas cosas incomodan, pero hasta cierto punto se consigue el resultado. Entonces, hay que ser consciente de esto. No se puede protestar a lo loco y de manera radical, totalmente perjudicial para nosotros mismos, las personas de a pie, el pueblo que somos la mayoría. Hasta cierto punto te das cuenta de que estas medidas tienen que ser controladas, estructuradas de forma estratégica. Conforme la otra parte va cediendo, y que lo vimos cuando ingresó la demanda o ingresaron las dos demandas y empezó la tramitología, ya teníamos que ir cediendo. Bueno, reducir el tiempo de cierre. Ahora vamos a establecer un horario de cierre, tal hora, todos los días, o vamos a introducir días de cierre, o vamos a ir a lugares de funcionarios a cerrarles allá, a piquetearles. O sea, habían otras alternativas, pero el cierre radical, indefinido, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y ahí está, los muchachos lo dicen. Y se manifiesta como, por lo menos para mí, una buena estrategia de protesta. Así que hasta aquí se lo dejo. Hay otros videos, sigan ese canal de Elmis Castillo, está buenísimo. La otra entrevista que hay ahí también es la de Juan Diego, ya esa la vi de primero y no tiene perdero. Yo le voy a poner el enlace esta porque yo no la he terminado de ver y la quiero terminar de ver. Saludos.